Minutos. Fíjese que ayer que le dábamos a conocer esta noticia que publicó el director del Instituto del Infonavit, Octavio Romero, él detallaba, sabe que pues los invasores de viviendas podrán comprar casa a bajo costo. En síntesis, era eso. Y por ello queremos consultar a los especialistas, a los que saben, porque aquí nos gusta poner las cosas en claro. Y hablamos ahora con el doctor Miguel Saucedo. Él es especialista en materia inmobiliaria y socio director de Saucedo Abogados. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. El gusto es mío. Gracias por estar con ustedes y un abrazo a su auditor. Muchas gracias. Pues queremos que nos ayude a entender esta decisión que hace el director del Infonavit para que las viviendas que sean habilitadas de forma habitadas, más bien dicho, de forma irregular, y pues no van a sufrir desalojo, pero sí tendrán opción de compra. Cuéntenos un poquito sobre esta decisión y cómo la está valorando usted. Yo creo que lo que tenemos que hacer primero es el contexto real en lo que quiso decir el director del Infonavit, Octavio Oropesa. Romero. El primer punto que tenemos complicado es que él únicamente refiere a tema de vivienda, de Infonavit. Él no puede tratar temas adicionales, no puede hablar de una vivienda diversa que no tenga que ver con créditos propios de este instituto. Si ponemos en contexto lo que ha existido con las unidades habitacionales que se construyeron hace 2 o 3 décadas. Esas que se construyeron bien lejos, doctor, y que el trabajador ya no las ocupa. Que el trabajador no ocupa, que no había servicios, que no había transporte, no había ningún tipo de urbanismo en la zona, no tenía ni siquiera agua. Estas unidades se quedaron totalmente abandonadas. Y hoy por hoy se encuentran invadidas en un gran porcentaje. Esas son las 850,000 casi unidades que están hablando el Infonavit que existen con problemas legales. Por invasión o por los mismos poseedores que por alguna razón transmitieron a terceras personas en forma ilegítima los derechos posesorios, y estas personas que actualmente tienen posesión de estos inmuebles no tienen la documentación legal para acreditar ese derecho. Nunca se habló del tema de la propiedad ajena a los inmuebles del Infonavit que tengan algún crédito. Qué bueno que el problema es una cuestión de contexto. Yo que todo México se asustó por la falta de retórica del mismo director, del planteamiento que hace en la conferencia mañanera. Entonces, lo que se entiende de esa conferencia es de que toda la vivienda en México que tenga problema de invasión va a ser regulada y regularizada bajo este sistema, lo cual es una total y absoluta falsedad. El director del Infonavit no puede influir en vivienda que sea propiedad privada, que no esté bajo el sistema de Infonavit. Ahora bien, hay también que tomar en cuenta que la vivienda que se transmitió por vía Infonavit a los trabajadores con este tipo de créditos, y el trabajador actualmente tiene ese mismo derecho y por alguna razón perdió la posesión y se le invadió por un tercero este inmueble, el Infonavit tampoco puede tomar decisión. Porque si está en un litigio, del particular, que esté en un litigio o que no se haya transferido legalmente al Infonavit. Hay vivienda que por alguna cuestión no se pagó, se iniciaron los litigios en contra de los acreditados y se transmite la propiedad a favor del Infonavit y que posteriormente fue invadida. Estas son las únicas propiedades que el Infonavit podrá atender bajo este concepto. Ahí sí que el Infonavit decida qué hacer con esos inmuebles que ya oportunamente fueron entregados al mismo instituto, ya sea daciones en pago o mediante los litigios. Pero los que se encuentran todavía en juicio, los que no se han ido a juicio y están invadidos, que son bajo el sistema de créditos de Infonavit, imposible jurídicamente que puedan entrar bajo este sistema que pretendió exponer en forma equívoca el director del Infonavit. Si alguien que nos está escuchando en este momento tiene una situación irregular, ¿qué puede hacer? ¿A dónde acudir? ¿O cómo entender mucho mejor la situación que vive? Porque entiendo que cada uno tendrá una cuestión diferente. Claro, por supuesto. La persona que tenga un supuesto en el que
ya perdió el inmueble, ya hubo un litigio y el Infonavit lo tiene hoy en posesión y propiedad derivado de ese litigio o un convenio de dación en pago, ya no hay nada que hacer. Es una decisión únicamente del propio instituto. Si lo regala, lo dona, lo presta, se lo vende a los invasores, decide regularizárselos en forma gratuita, es decisión única y exclusiva del instituto. Si todavía sigue en el dominio de la persona que es el acreditado, que es el trabajador, y sigue siendo el propietario, no estuvo en litigio, no hubo ninguna dación en pago al instituto, y él sigue detentando ese derecho sobre ese inmueble, y tiene un problema de invasión, tendrá que acudir a las instancias legales ante la gente del Ministerio Público a formular la denuncia y hacer todo lo demás. El invasor que esté dentro de este tipo de vivienda no podrá regularizar. Porque el invasor, bajo este término, no tiene ningún beneficio del que pretendió o lo que quiso decir el propio director del instituto, que al final de camino no lo dijo. O sea, todo lo estamos interpretando porque la exposición que dio fue muy deficiente. Aquí en la cabina nos asustamos muchísimo. Oiga, y en este caso el trabajador, para poder acreditar, debe tener toda esta documentación que usted me habla. Claro, normalmente cuando un trabajador gestiona un crédito de Infonavit para adquirir vivienda, se firma una escritura de compra-venta y se establece allí el crédito hipotecario que existe a favor del propio instituto. Incluso puede haber cofinanciamientos con bancos o con alguna otra financiera. Esa escritura es la que le justifica el derecho de propiedad. Y le voy a insistir en forma muy breve. Mientras ese trabajador o esa persona no pierda ese derecho de propiedad por un juicio o por un convenio de dación en pago, tendrá el legítimo derecho para sacar al invasor en el momento que así lo desee. Y tendrá las instancias legales para poder ejecutar. A pesar de que es invasor, pensemos que algún tiempo fue alguien que le daba una renta. No se calificaría como invasor si en algún momento le dio una renta, seguiría siendo inquilino. El que fue inquilino nunca va a cambiar a invasor. Toda la vida va a ser inquilino. No va a tener ningún otro derecho. Aunque no pague la renta, será un inquilino moroso, pero siempre va a ser inquilino. No va a cambiar ese concepto. Por eso sería muy importante que los dueños, las personas que nos escuchan, puedan diferenciar cuando una persona realmente es invasor o cuando es una persona que ocupa de alguna forma legal y que por alguna causa incumplió sus obligaciones, como en el caso del inquilino moroso. Un invasor es el que se mete sin derecho, sin legítima autorización del propietario a un inmueble. Llega, rompe chapas, quita un vidrio, se mete, lo ocupa, saca las cosas del propietario o inclusive con los mismos muebles del propietario se mete al inmueble y no permite el acceso. Esa es una ocupación ilegal. Como el caso de la abuelita sicaria. Es correcto. Así es, como el caso de la abuelita. Eso es. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos ayude a entender todo esto porque ciertamente pues teníamos muchas dudas. No, al contrario, gracias a usted. Vale la pena hacer nada más un último comentario, si me lo permite, en unos cuantos segundos. Toda aquella propiedad que no está dentro del sistema de Infonavit no tiene ningún riesgo, para que todos los radioescuchas estén tranquilos. Si tienen un inmueble que por alguna razón tenga algún tema de irregularidad, porque lo traen ocupados individuos sin derecho, que no se preocupen, la Presidencia de la República, ni tampoco el Infonavit, podrán legalizar esa estancia irregular de estas personas. Eso es. Doctor, pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y le mando un abrazo, al igual que su auditorio. Muchas gracias, doctor. Es el doctor Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria, socio director de Saucedo Abogados, aclarando nuestra situación del Infonavit, que pues sí, la noticia era ayer que iba a dar opción de compra a quienes hayan invadido viviendas abandonadas, pero nada más las del Infonavit, no quiere decir que el total que existen pues aquí, por lo menos en la Ciudad de México, en el Estado de México o en algunas otras entidades.